Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy nos encontramos en la sección de trucos y consejos de peluquería y vamos a ver qué hacer para que el cabello fino se vea más grueso y voluminoso. Pues no importa si tu cabello es liso o rizado, siguiendo los 17 trucos y consejos que mencionaré con detalle, te serán de gran ayuda para que el cabello fino y sin volumen luzca más grueso. Así que toma nota. En primer lugar, muy importante el corte de puntas en recto, al igual que el flequillo, pues si tricotamos la punta se verá más vaciado, quiere decir que no se verá voluminoso. Evitar a toda costa perfilar el cabello con navaja o estilete, pues este también haría un vaciado de cabello que se vería el cabello más pobre, incluida la tijera de entresacar o texturizar. En este caso hay que texturizar con capas, esto quiere decir que cuanto más corto el cabello, más corto debe de ser las capas, pues esto evitará el peso del cabello. Como podemos ver en esta modelo, el cabello está totalmente recto, algún perfilado por delante, pero no tiene nada de capas. En este caso, si no hacemos capas, se verá todo en manta. Otro de los trucos es cardar o crepar el cabello. Esto se suele hacer con el peine de púas estrechas, además de púas metálicas. Puede ser cualquier otro, pero hay que cardar desde las raíces. Otro truco infalible, las planchas con placas en forma de zigzag. De esto ya hablamos, como usar la plancha para los recogidos, así como cómo peinar con el estilo afro y demás. Esto se suele hacer también en la zona de raíces, pero en la zona de dentro, para que no se vea la forma de dichas placas. Dar volumen en raíces en cabello fino es fundamental, por ello lo primero que debemos hacer es secar el cabello pero boca abajo con la ayuda de un cepillo y un secador de mano. También podemos secar y sin retirar el cepillo redondo hasta que enfríe el cabello, esto le dará forma a las raíces. Evita el color de tinte oscuro, pues la apariencia del cabello será más pobre. Como podemos ver, no es lo mismo un cabello negro, en el cual podemos ver incluso las puntas vaciadas, que un cabello más clarito. No tiene por qué ser rubio, pero sí que más claro. También podemos dar mechas como puntos de luz, ya sean más o menos cantidad, pero esto será infalible para que el cabello se vea más voluminoso. Nada de hidratación en raíces, incluido el champú. Esto dará peso al cabello e incluso suciedad. Invierte tu rutina, el prelavado, primero acondicionador y luego champú. Esto hará que el acondicionador que haya podido quedar durante el proceso de lavado en la zona de las raíces más o menos pegadas al cuero cabelludo, lo retiremos con el champú y quedará el cabello igual de liso y suave. Utilizar rulos medianos o grandes de velcro en la zona de las raíces. Y diréis, pero si los rulos ya no se llevan. No, señores, estos rulos son fundamentales para dar volumen en las raíces. Como pues después de secar, ya sea boca abajo, con el cepillo y demás, dejar unos minutitos los rulos en la zona de las raíces. No tenemos por qué rularlo entero para evitar que el cabello coja formas, simplemente colocarlo en la zona de la raíz. También podemos hacer ondas sutiles con la plancha o el rizador. Está claro que esto le dará más cuerpo al cabello fino, pero evitar planchar, quiero decir, alisar por completo con la plancha, porque esto hará un efecto de menos cabello. Utilizar productos ligeros y si dice especial volumen, mucho mejor. Los productos ligeros se basan en la espuma, el mousse, el líquido en formato vaporizador o spray para que no sea muy pesado, por lo que hay que evitar el formato gel, crema o productos de fijación fuerte porque apelmazaría el cabello. También podemos optar por utilizar champú en seco, pues este es un aliado para el exceso de grasa, incluida la que nos aportan los productos. Aplicando de vez en cuando lo que es un poquito de champú en seco, nos aportará ese volumen y restará la grasa de dichos productos. También podemos utilizar de vez en cuando una laca de fijación suave en raíces, porque este mantiene el volumen pero sin apelmazar. ¿Cómo podemos saber que es suave? Pues si no lo especifica por escrito que diga laca suave, podemos fijarnos en los puntitos o números que vienen en la zona de abajo. En este caso lleva dos marcas. Quiere decir que es suave tirando a media, pero hay algunas que pone 1 o 2. Debemos de evitar el cabello pegado a las raíces. Mejor haz una doble coleta, pon horquillas o pinzas en la zona frontal y o coronilla. Esto evitará que el cabello quede sumamente pegado.
Te recomiendo que cuides tu cabello al máximo, pues el daño causado puede no tener remedio con el paso del tiempo, sin omitir que la falta de volumen provoca que el cabello esté pegado en el cuero cabelludo durante horas y días, y esto es lo que causa la caspa, grasa, alopecia, dermatitis, entre otras muchas alteraciones del cuero cabelludo. Así que pon en práctica todo lo aprendido y me cuentas, porque ya sabes que te leo. ¿Y tú? ¿Tienes algún truco que compartir con la pelo en casa? Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!